Bueno, yo soy Hugo Castro, el profesor adjunto coordinador de la cátedra Germán en la sede, y bueno, dadas las limitaciones que tenemos fruto de la cuarentena, vamos a intentar implementar este método como para mejorar la calidad educativa de lo que estamos dando en este lamentable contexto. Bueno, hoy vamos a hablar de Adam Smith. Adam Smith supuestamente es el padre de la economía como ciencia. Hubo escritores que plantearon antes el estudio de la economía. Para mí, personalmente, creo que el gran padre de la economía es David Ricardo, no Adam Smith. Pero bueno, el punto central es que para un sector importante del pensamiento económico, Smith es el primer gran autor, ¿sí? Y si obviamente no podemos bajarle el precio de ser el primer gran pensador de la escuela clásica inglesa. Bueno, ¿cuál es el contexto? La escuela clásica tiene un montón de grandes pensadores, Mill, Ricardo, pero bueno, el primero es Adam Smith. Escribió 1790, ¿sí? En el mismo momento en que cruzando el Canal de la Mancha se desarrolla la Revolución Francesa. Pero lo que importa al pensamiento de Smith es el desarrollo de una revolución burguesa pero pacífica, el desarrollo de la revolución industrial. Lo que describe y destaca más Smith, sobre todo en su primer capítulo de la división del trabajo, es que la industrialización está haciendo muchas más ricas a las naciones. ¿Y cómo es que la industrialización los hace más ricos? Porque con la división del trabajo, producir bienes cuesta mucho menos en términos de trabajo, mucho menos esfuerzo. Y después vamos a ver que justamente por el esfuerzo es que le da valor, precio natural, usando el término de Smith, a las cosas. ¿Sí? El punto, antes de entrar en el detallerío económico, el otro punto de contexto es la ideología. En estas clases iniciales me parece muy importante destacar la gran influencia que tiene la ideología en el pensamiento económico. Y con los pensadores iniciales, los clásicos, Ricardo y el propio Marx, en toda esa etapa, los fisiócratas también, en toda esa etapa el pensamiento económico está absolutamente atravesado por ideologías en tanto intereses de clase. ¿Sí? O sea, la fisiocracia, que es una escuela francesa que se desarrolló previo a los clásicos ingleses, y esta escuela francesa es una escuela del pensamiento de la época de los reyes franceses, la época semifeudal, ¿sí? Donde los señores eran los señores, dueños de la tierra y de la gente que habitaba ahí arriba, ¿sí? Esos eran los que les correspondía todo el valor agregado en la producción, digo, valor agregado. El excedente en la definición de los fisiócratas es, bueno, costó tanto trabajo producir, le pago a todos los que produjeron para que sigan viviendo, igual me queda. Eso que queda es el excedente. ¿Y a quién le corresponde? A la naturaleza, que es la única fuerza capaz de producir más de lo que cuesta producir. ¿Y quién se la apropia? Obviamente los dueños de la tierra. En el contexto donde Smith desarrolla su teoría, el pensamiento vigente era ese, ¿sí? Todo el excedente le correspondía a los terratenientes y la ganancia burguesa quedaba muy cuestionada moralmente. Smith hace un gran avance en ese sentido,
ya les voy a decir, plantea como Poncio Pilato, lo que ganó el burgués está bien, lo que se lleva el terrateniente está bien, lo que se llevan los obreros está bien. No plantea, no cuestiona moralmente la distribución. Respecto de lo previo, obviamente mejora la situación de la burguesía, porque ya no es cuestionada su ganancia. De ahí que digan que Smith es el gran liberal promotor del capitalismo. Sí, es buen promotor del capitalismo, pero más que nada la diferencia surge no de sus afirmaciones, sino de visualizarlo en el contexto respecto de lo que planteaban las escuelas anteriores. Bueno, el gran pensamiento de Smith es la división del trabajo. La división del trabajo permite aumentar la riqueza. Capítulo 1 de La riqueza de las naciones se dedica a eso y da un ejemplo en la producción de alfileres, donde si diferenciamos la producción, en vez de uno que haga todo, varias personas hacen cada uno una partecita chica, y mejorada con herramientas que le ayuden en el proceso, la producción total por hora de trabajo se multiplicaba por 10.000. Entonces una sociedad va a ser mucho más rica porque produce mucho más cosas. Esto plantea dos cosas. Por un lado, para que se pueda desarrollar la división del trabajo, la gente se tiene que especializar, pero si va a producir solo mucho de una cosa, tiene que haber un libre mercado que permita que uno se especialice en nada más que producir eso. ¿Sí? Eso es por un lado. Por el otro lado, una de las grandes genialidades, aportes de Smith, es que observa que la riqueza es la cantidad de bienes que dispone una sociedad, no un montón de oro acumulado en el tesoro del rey. ¿Sí? El mercantilismo tenía una visión de riqueza muy apropiación de oro, mientras que el salto de Smith es ver, bueno, la riqueza de una sociedad no está en el oro acumulado, sino en cómo pueden vivir los habitantes de esta sociedad. Si tienen más cosas a disposición, si su consumo es más alto, son más ricos. Ese es un gran aporte de Smith. Bueno, la división del trabajo incorpora otro problema, que el productor y el consumidor son dos personajes distintos. En la sociedad previa, muchas veces productor y consumidor son lo mismo. Si uno es productor de lo que consume, las cosas esas le importan por lo que valen, por la utilidad que me dan en consumirlas. Eso es lo que se llama valor de uso. Ahora bien, en una sociedad con división del trabajo, no voy a producir para consumir, voy a producir para vender en el mercado y ahí obtener otras cosas. Entonces ya no me importa la utilidad en el consumo, la satisfacción en el consumo que me den esas cosas, sino lo que me paguen los otros. Esto es lo que se llama valor de cambio. Smith piensa que el valor de cambio está determinado por lo que él denomina precio natural. ¿Y cuál es el precio natural de un bien? Sí. Bueno, Smith sienta las bases del pensamiento de un valor ligado a los costos. La teoría objetiva del valor piensa que las cosas valen en función de lo que cuesta producirlas y no de la escasez. Sí. El principio de escasez rige para otras escuelas de pensamiento. El pensamiento clásico al que Smith aportó piensa básicamente en costos. Y los costos son los esfuerzos y fatigas que cuesta producir un bien. Esto es tan exacto de Smith. Sí, él lo mencionó así. Y los esfuerzos y fatigas es trabajo. La explicación más razonable, ¿sí? Si queremos medir el valor de un bien, el precio natural, en función de los costos, ¿sí? Vamos a tener siempre otros precios. ¿Sí? Los costos son el precio de otros bienes que usé para producir.
Y cual perro que se mueve la cola, si se muerde la cola, si intentamos producir, si intentamos valuar, perdón, en función de los costos, los precios, ¿viste? Precios más precios, estamos con un perro que se muerde la cola, damos vuelta, intentando explicar precio con otro precio y no llegamos nunca a ningún lado. De ahí que hay que salir de las vueltas de precio. ¿Y qué es lo que tienen en común todos los bienes que se intercambian? Que costó trabajo producirlos. Entonces, vamos al trabajo. De ahí que se arriba a una teoría del valor trabajo. El otro punto, el punto por lo que los liberales rescatan tanto a Smith, es que sí, es verdad, hay que hacer la división del trabajo, requiere el desarrollo del mercado. ¿Sí? Existían previamente en la sociedad que está saliendo del feudalismo todavía muchas regulaciones que limitaban la producción, el intercambio, daban monopolio a alguien, que los gremios productivos, qué sé yo, el gremio de artesanos, el gremio de panaderos, no dejaban que alguien que no sea parte del gremio y haya alcanzado una jerarquía de maestro pueda producir, que el gobierno ponía precio a algunas cosas para evitar abusos. Toda esta serie de limitaciones al comercio implicaban algunas complejidades para el desarrollo burgués. De ahí que uno de los puntos básicos del pensamiento de Smith es: dejemos al mercado libre, dejemos al mercado hacer. Ahora bien, del otro lado, el cuestionamiento ¿cuál era? Che, si dejamos al mercado hacer, puede haber muchos abusos, van a faltar cosas. Entonces, ¿cuál es el planteo de Smith? Que en el juego de productores y consumidores, oferta y demanda, es como si interviniera una mano divina, la mano invisible, que hace que el mercado llegue a un acuerdo donde todos van a estar satisfechos y a ese precio se intercambia y todo el mundo feliz. Sí. Esta parte de la mano invisible es justamente la que más destaca el pensamiento liberal respecto de los desarrollos de Smith. Bueno, vuelvo y vamos terminando, vuelvo al valor y vamos terminando con el desarrollo de Smith. Smith plantea, bueno, el valor de los bienes, el precio natural está dado por los esfuerzos y fatigas que costó producir. Eso en un primer momento, ¿sí? Pero, ¿qué plantea él un par de capítulos después? Y que, bueno, en una sociedad donde ha habido acumulación de riqueza, o sea, hay una burguesía dueña de medios productivos, y donde hay apropiación de la tierra, o sea, donde hay una clase feudal que se hizo dueña de la tierra, ese principio de los esfuerzos y fatigas ya no vale, y bueno, el valor está dado por la suma de las remuneraciones a los factores. ¿Sí? Hay muchas explicaciones al respecto. Personalmente creo que Smith, como moralista que era, operó cual Poncio Pilatos, se lavó las manos y dijo, bueno, cada uno, lo que cada uno obtuvo, está bien. Pero bueno, termina siendo contradictoria su afirmación final de la suma de las apropiaciones de las tres clases respecto de la postura original del el trabajo que ha costado producir. Después, Ricardo y finalmente Marx toman la línea de la teoría objetiva del valor y el trabajo como punto de partida para desarrollar sus teorías.